y fuera. Está circulando. Muy bien, amigos, está circulando este segmento del programa que a ustedes les gusta tanto porque Marilia, Erika y Jackson se encargan de ponernos al giorno, al día con lo que pasa en el mundo y también acá en Venezuela. Muy buenos días, niñitos. Buenos días a todos. amigos, buenos días a todos. Mingo, tenemos Buenos días, muchísima información y para poder concentrar todo muy rápido, vamos a arrancar con los nuevos números que anunció ayer Delcy Rodríguez de los casos, de los nuevos contagios de COVID, que suben a 422 con 8 nuevos casos confirmados. Según Delcy Rodríguez, precisó que 3 de los casos son del estado de Aragua, 2 de La Guaira, 1 de Falcón, 1 de Miranda y 1 de Nueva Esparta. Exacto. Esto era lo que decía ayer también Delcy Rodríguez, que de los contagios hay 205 recuperados según parte del ofrecido. También que hay 520.317 pruebas aplicadas. Pruebas que todavía están en confusión, no en duda, porque justamente lo decía también el doctor esta mañana Alejandro Rizquez, porque las pruebas rápidas aquí no se están aplicando. Claro, pero esto contrasta con lo que proyectan los modelos matemáticos que hizo la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, que insiste en que las pruebas realizadas hasta ahora en Venezuela son insuficientes para calcular adecuadamente el tamaño real de la epidemia. Y ellos aseguran y proyectan 1.000 casos de COVID-19 por día en el pico de la epidemia que podría producirse entre junio y septiembre. Exacto. Dicen que 4.000 en junio, 4.000 casos diarios y ya después bajaría para 1.000 casos diarios en septiembre. Pero son 2 escenarios o uno es uno solo, 4.000 y después a 1.000. No, son 2 escenarios. Son 2 escenarios, ¿no? El mejor de los casos nos llevaría a 1.000. A 1.000. A 1.000. Y el hay peor otro, de los casos a 4.000. Diarios. Diarios. Esos son modelos matemáticos que ellos aplicaron para realizar estas proyecciones, ¿no? Ok. Sí, ellos en el estudio encontraron, por ejemplo, que utilizaron las siguientes premisas. Un número de infectados inicial bajo debido a restricciones preexistentes en el tráfico aéreo, que es un poco lo que tú siempre has comentado, Domingo. Este aislamiento al que ha estado sometido Venezuela desde que comenzaron a alejarse las líneas aéreas del país. Después, una tasa de contagio inicial a partir del primer reporte del primer caso baja debido al decreto de cuarentena, que tuvo un nivel de acatamiento alto, sobre todo en el sector de la población en el que se produjeron los primeros casos. Y una tercera premisa, una tasa de contagio creciente debido a la incapacidad de la población de mantener la cuarentena, especialmente en el sector de la población más vulnerable. Exacto, que es lo que siempre hemos comentado aquí, que las personas prácticamente en Venezuela trabajan del día a día y tienen que salir a buscar los alimentos, más le añadimos la escasez de gasolina. Por cierto, esta comisión que nombró el presidente interino de Venezuela, una comisión científica, su vocero Edgar Capriles advirtió que no existe las condiciones hospitalarias para hospitalizar a todos los pacientes del COVID-19, un poco criticando, cuestionando lo que dice Maduro de que hay que hospitalizar a los pacientes asintomáticos. Él dice, Edgar Capriles y expertos en la materia, que los pacientes asintomáticos pueden pasar su cuarentena en su casa y no necesitan estar en los hospitales, cumpliendo por supuesto las condiciones mínimas de aislamiento, todas las prevenciones que tienen que hacer. Sí, y sin embargo también insisten en la necesidad de aplicar de estas pruebas rápidas que están aplicando, la confiabilidad de las pruebas rápidas que no terminan de ser todo lo precisa que se requiere para detectar bien esos casos. Tal vez de allí se deban estos números tan bajos, porque de él se insistía que vamos apenas con 422 casos, 8 contagios que se presentan ayer, pero en otras partes del planeta el coronavirus también nos ha dejado otras noticias tal vez interesantes, porque estamos viendo, y lo hemos dicho ya en otras ocasiones, lo de la fauna silvestre, cómo se ha ido acercando a las ciudades. Y ese es uno de los casos que nos va a compartir el día de hoy, nuestro colega Joan Solés desde Roma, que nos tiene noticias muy interesantes. Adelante, Joan. Muy buenos días. Buenos días a todos. Escuchen esto. Sí, son lobos de los Apeninos, no muy lejos de Roma. En estas noches de luna casi llena de mayo, el confinamiento en casa por pandemia ha facilitado que la fauna recupere espacios que había perdido. Lobos o ciervos que descienden de los montes, delfines e incluso tiburones se han visto cerca de las playas mediterráneas.
Por Roma, además, han pasado otros lobos solitarios, peores, depredadores de lo venezolano, aunque al parecer, en cuanto la Fiscalía italiana ha ordenado cazarlos, han huido dejando aquí decenas de millones, propiedades, vehículos de lujo y grandes cantidades de dólares en bancos, dinero de ustedes, los venezolanos, y que a través de 26 sociedades se transferían desde Gran Bretaña y España a Rusia, a Irán, a países asiáticos, vía Italia, y que ha requisado la Guardia de Finanzas italiana. Se trata de los Saab Morán colombianos que seguramente ustedes conocen. Por desgracia, huyeron de Italia poco antes de la suspensión de vuelos aéreos por la epidemia, de lo contrario estarían detenidos. También la testaferro italiana, esposa oficial de uno de los Saab Morán, aunque extraoficialmente su marido es otro, la modelo Camila Fabri, huida a Rusia. Esta corrupción por tráfico ilegal de capitales vuelve a ser actualidad porque la Fiscalía italiana está muy interesada en el paradero de los Saab Morán, cuando según algunas informaciones son los negociadores del intercambio de oro de Venezuela por suministros de Irán y posiblemente de otros países. De momento, los millones de dólares requisados a estos lobos en Italia están a buen recaudo. Falta por determinar, señor Blanco, cómo se devuelven ahora a los venezolanos. Desde Roma, Italia, para por todos los medios de Radio Caracas Radio. Bueno, querido colega Joan, ¿cuántas veces no nos han prometido a los venezolanos que ese dinero se va a recuperar? Tenemos años en eso. Que por cierto, gracias por el reporte. Estaba viendo que de nuevo el Airbus 340 de Conviasa acaba de regresar a Venezuela después de otro muy sospechoso viaje a Irán y Argelia, ¿no? Así es. Otro detallazo. Así es, Mingo. Así es. Bueno, vamos a relacionar este reporte que nos dan desde Italia con esta situación del dinero, ¿no? El dinero venezolano, de todos los venezolanos. que está afuera, producto de la corrupción. Bueno, hay declaraciones, por ejemplo, que destacan una entrevista que realizaron nuestros colegas de La Voz de América. Alejandro Werner, él es director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, y él dice textualmente, abro comillas, el caso de Venezuela no es una década perdida, es una década de retroceso gigantesco. Lo que ha ocurrido en Venezuela es un desastre macroeconómico y social que nunca se había visto en la región. Literal, textualmente lo que dice este señor, ¿no? Sí, alerta sobre el nuevo repunte de migración de venezolanos debido a la crisis que vivimos en el país. Podría empeorar la vulnerabilidad sanitaria y económica de los países receptores de esta migración de compatriotas. La verdad es que incluso ayer Alejandro Werner ratificaba que el Fondo Monetario Internacional no va a prestarle dinero al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, bueno, pero también tuvimos información sobre la parte económica. Sí, así lo decía la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional de Juan Guaidó, que la inflación en abril cerró en 80%. La inflación interanual fue de 4.210%. La acumulada durante los primeros 4 meses de este año quedó en 341% y hablaba de la canasta alimentaria que se necesitan $208. Recordemos el salario mínimo integral que quedó en 800.000 bolívares. Esta es la comisión de finanzas de Juan Guaidó. De Juan Guaidó. ¿Y por qué no aumentan el salario mínimo? Esa comisión, porque ellos no hacen actos de gobierno. Siempre han hablado hasta de dolarizar. Claro, pero es que si tú hablas de un gobierno interino, el gobierno interino tiene que tomar acciones. Pero yo quisiera saber el seguimiento que se le ha hecho con los $100 que se le iban a dar al sector salud. Bueno. Claro, yo sé lo que Mingo quiere. Yo sé lo que Mingo quiere profundizar. Profundizar es, si tú eres presidente interino, ejecuta acciones de presidente interino. Claro. Y si tú sabes que el salario en Venezuela no se justifica o no tiene la capacidad adquisitiva, que se cumpla o no se cumpla, ya ese es otro cantar. Pero no le vendas a un colectivo que eres gobierno cuando realmente no lo eres. No ejecuta, no das un paso hacia el frente. No. Y eso es verdad, es una laguna. No tienes gobierno, no eres gobierno. No ejerces nada en ese sentido. Bueno, el asunto es que la hiperinflación nos está devorando. Una vez más. El costo de la canasta básica se duplica y todos los días. Entonces, y a eso le sumamos, yo soy reiterativa en esto porque a esto de la canasta alimentaria, la canasta básica, siempre se le suma el problema que tenemos con la electricidad y que tenemos con el agua. Sí. Entonces, tal vez electricidad que las dos asambleas que tenemos, recordemos las de Luis Parra y Juan Guaidó, van a debatir hoy
vía online, que van a ser parte de los puntos que tienen hoy las asambleas nacionales. Esa es la situación de la crisis eléctrica, y la de Luis Parra, su segundo punto, es la agudización de la crisis de gasolina. Y el segundo punto de Juan Guaidó es la consideración del informe para segunda discusión del proyecto de ley para la organización y funcionamiento del Consejo de Contraloría de la República. Bueno, y a todas estas, ¿Qué Mingo, quieres que te diga? ayer tú comentabas algo sobre los precios regulados que se Sí. van a ajustar diariamente según a como esté el dólar oficial según el Banco Central de Venezuela. Y pues eso lo anunció el ministro de Comercio Nacional, que ha actualizado diariamente esos precios de esos 27 productos que aparecen regulados por Nicolás Maduro, ¿no? Y si tú llevas como que un camino ascendente de esos precios, que es lo que se ve constantemente, yo digo, va a llegar el momento en que el salario mínimo, aunque evidentemente es muy poco, evidentemente son $2, pero va a llegar un momento en que ese salario va a ser cero. Claro. Claro. No, y es Va a que ser primero... cero. ¿Y cómo tú te manejas ante un país cuando tu salario, porque tú estás justificando una tabla, unos 28 productos regulados a nivel de dólar? Pero, Sí. pero tu salario, y que llevados a bolívares, por supuesto, pero que cuando tú sabes lo que lo llevas en bolívares, no tenga capacidad. Va a llegar el momento en que un dólar puede ser 400 bolívares. Un dólar que aumentó en el lapso de un mes casi al 100%. 118% Ajá. se habla, y el dólar ayer paralelo cerró en 177.910. Es que la inflación te ha obligado. Antes prometías que ibas a regular los precios y ahora vas a regular los aumentos de los precios, Ujú. que es otra cosa distinta. Exactamente. Y diariamente, además. Diariamente. O sea, que el Lo se aumento ve va. Sí. El aumento Todos va. los días. todos ¿Verdad? los días. Así es, Mingo. Y mientras tanto, JJ Rendón y Sergio renunciaron Sí. Sí. ante Guaidó. Ante Guaidó, cosa que desmiente Guaidó también, que no se firmó un acuerdo con la Contraloría Militar Silver Corp, Contratista. la contratista, militar. exacto. Qué enredo. Bueno, Mingo, vamos a esperar a ver Bueno, qué... niñitos, se acabó la visita. Mucho juicio, mucho fundamento. Pórtense bien. No hagan rubieras. Y será hasta mañana. Enseguida regresamos por